Bueno, en este video vamos a hablar de cómo se hace el trámite vía notarial. Como lo vimos en el video anterior de qué es una sucesión, dijimos que el trámite requiere una solemnidad, que se podrá hacer vía notarial o vía judicial. Si estamos de acuerdo, acudimos a una notaría para que un notario en su función feudataria nos avale el trámite y nos protocolice la escritura pública de sucesión. Entonces, debemos contratar un abogado, debemos darle poder a un abogado, un poder especial, facultándolo a él para levantar la sucesión vía notarial. Entonces, una vez le demos el poder al abogado, también le tenemos que adjuntar una documentación. ¿Qué documentación le tenemos que adjuntar al abogado? Tenemos que adjuntarle el registro civil de defunción, que es la prueba de que la persona que es propietaria de esos bienes ya falleció. Igualmente tenemos que aportar, en caso tal de que la persona que falleció tenga hijos o tenga nietos o hermanos, debemos aportar el registro civil de nacimiento de los interesados, porque es la prueba sobre la cual recae que tienen un grado de consanguinidad y son acreedores a esa herencia. Igualmente, si el causante estaba casado, debemos aportar el registro civil de matrimonio para probar la fecha en la cual estaba casado, para que en el trámite se pueda liquidar la sociedad conyugal surgida entre el causante y el cónyuge sobreviviente. ¿Qué más documentación debemos aportar al trámite de sucesión? Bueno, entonces, si el causante tenía bienes inmuebles, debemos adjuntar el certificado de libertad y tradición que expide la Oficina de Instrumentos Públicos del círculo donde están ubicados los bienes, las escrituras públicas de adquisición, es decir, si el causante lo adquirió por una compraventa, la escritura pública de compraventa; si lo adquirió por una permuta, la escritura pública de permuta; si lo adquirió por una sucesión, la escritura pública o la providencia que decretó esa sucesión, y se adjunta, y los pas y salvos de impuesto predial y valorización hasta el 31 de diciembre del año en el cual se va a celebrar la sucesión. Si tenía bienes muebles sujetos a registro como vehículos, sabemos que se debe aportar la matrícula del vehículo, pues no la matrícula como tal física, sino una copia de la matrícula, y también el certificado del valor del bien mueble de fase colda. Solamente imprimirlo, es muy fácil, te metes a internet y lo buscas y lo imprimes. Certificado de cuánto cuesta ese bien. Entonces, el abogado, para presentar el trámite, tendrá que presentar 3 solicitudes como tal. Primero es la solicitud de apertura de trámite, que es un relato de los hechos, si el causante estaba casado, cuándo falleció, cuántos hijos tuvo, si alguno de los hijos falleció y dejó hijos, si lo hizo mediante testamento. Bueno, me faltó eso también, qué pena con ustedes. Si el causante otorgó testamento en vida, deberá adjuntarse el testamento. Entonces, si otorgó testamento, si estaba casado, si la sociedad conyugal ya estaba liquidada o no estaba liquidada, y se expresará todo, ¿cierto? Igualmente una relación de los documentos que se adjuntan a la solicitud. Igualmente, pues al final se indicará quiénes son los herederos, todo el tema. Ya después vamos a si hay sociedad conyugal, se procede a la liquidación de la sociedad conyugal en otro trabajo, en el cual los bienes que entraron en la sociedad conyugal tienden a liquidarse, aunque el cónyuge también podrá optar por porción conyugal, que es un tema que veremos más adelante. Entonces, una vez se hace la solicitud de apertura de trámite, se hace el inventario y avalúos, que consiste en identificar cada bien que se le va a levantar en sucesión y adjudicarles un valor. Generalmente se hace por el avalúo catastral que aparece en la colilla de impuesto predial que se paga. Entonces, aparece ahí, se le adjudica el valor, se le adjudica el título de adquisición, su identificación, su número de matrícula inmobiliaria, su código catastral, sus linderos, el título de adquisición, se le adquirió como una compraventa, como lo habíamos dicho. Se adjuntan todos los bienes o el único bien que se vaya a levantar en sucesión, y al final se hace un resumen de todo. Posteriormente a eso se hace la liquidación de la sociedad conyugal, y al final se hace la partición y adjudicación de la sucesión. Entonces, en la partición y adjudicación de la sucesión es cómo vamos a quedar distribuidos. Entonces, a modo de ejemplo,
Si el causante dejó una propiedad y esa propiedad estaba evaluada en 100 millones de pesos y dejó 5 hijos, no tenía cónyuge sobreviviente, entonces se adjudicará un 20% de esa propiedad a cada uno, y como estaba evaluada en 100 millones de pesos, será 20 millones de pesos que equivale a cada hijuela, es decir, el valor de cada hijuela. Posteriormente a esto, el notario mirará la solicitud del trámite, le dará aprobación a la misma y iniciará un acta de iniciación de trámite. Entonces, esa acta de iniciación de trámite se guarda en la notaría. Posteriormente a eso se envían unos oficios a unas entidades que son primero la DIAN, la DIAN para verificar que la persona no tenga deudas con el Estado. Segundo, a la UGPP, que es la Unidad de Riesgos Parafiscales, es un tema más laboral. Este verificará si no tiene deudas en la UGPP, e igualmente se oficia a la Superintendencia de Notariado y Registro para que ellos puedan verificar que ha sido en el único lugar donde se está levantando esa sucesión y no la están levantando en otra notaría o en otro juzgado, en otro despacho judicial. Posteriormente a esto se hace un emplazamiento. La notaría emite un edicto emplazatorio, el cual se publicará uno en la prensa y otro en la radio, para llamar a personas que puedan estar eventualmente interesadas en ese trámite de sucesión. Este emplazamiento se hace por un término de 10 días y una vez culminado el término de 10 días se procede a la protocolización de la escritura. Es decir, ese trabajo que presentó el abogado de solicitud de apertura de trámite, liquidación, inventarios y avalúos, liquidación de sociedad conyugal, si la hay, si hay cónyuge sobreviviente o no se ha liquidado la sociedad conyugal con el cónyuge divorciado, y el trabajo de partición de adjudicación se eleva a una escritura pública. Esa escritura pública se protocoliza, lo firma la notaria, y ya posteriormente a eso, si dentro del trámite de sucesión habían bienes sujetos a registro como bienes inmuebles, como lo dijimos, casas, apartamentos, fincas, etc., esta escritura pública irá a la Oficina de Instrumentos Públicos del círculo donde pertenezca el bien inmueble. Y si hay bienes muebles sujetos a registro, como lo es vehículos, dicha escritura pública deberá estar registrada en la oficina de tránsito donde esté adscrito el vehículo al cual se le va a levantar sucesión. Entonces, esto es de manera muy general cómo se levanta el trámite. Muchas personas preguntan y tienen toda la razón en preguntar, porque son personas que están interesadas en el trámite y van a hablar con un abogado, entonces tienen que preguntar estas cosas. Entonces, más o menos para que sepan cómo es el trámite, qué hace el abogado al momento de presentar una sucesión. Y bueno, esto era pues todo por el día de hoy. Cualquier inquietud que tengan me la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en un próximo video para hablar más de tema de sucesiones. Que estén muy bien.